Bueno, vamos a esperar un minutito más, pero por mientras vamos a hablar de la prueba. Me alegró ver que subieron bastante las notas. Ya yo les hablaba ahí de un preocupante 3,4 a un satisfactorio 4,8, creo que era la media. ¿Ya? Bueno, desgraciadamente las medias no contienen toda la información. ¿Ya? Hay gente que le habrá ido mucho mejor y gente que le habrá ido desgraciadamente un poco peor, pero por lo menos habla de una tendencia. ¿Ya? Una tendencia que ha sido trabajo de todos, o sea, principalmente de ustedes, por supuesto, pero también nosotros hemos ido tratando de ajustar las pruebas, la corrección y qué sé yo. Así que, bien, vamos caminando en ese lado. La idea es que para la tercera prueba sea aún mayor la media. ¿Ah? Aquí nadie está tratando de rajarse a nadie, todo lo contrario, por mí que pasaran todos. ¿Ya? Obviamente pasaran todos haciendo lo que yo les he estado tratando de pedir. ¿Ah? Qué sé yo, que lean el libro, que resuelvan ejercicios y qué sé yo. Pero eso, o sea, haciendo, digamos, esas tareas, que yo sé que ustedes tienen otros ramos y hay, qué sé yo, tiempo escaso y qué sé yo, pero haciendo esas tareas no debería haber ningún problema por pasar este ramo. Me sorprende negativamente la cantidad de gente que es segunda vez que toma el ramo, eso no debería estar pasando, no es mi idea de ninguna forma, ¿ya? Así que bueno, me alegro que hayamos avanzado en eso. No sé si alguien en un minutito o algo quiere, qué sé yo, hacer un comentario, qué le pareció la prueba, no sé. Ya vieron la pauta, vieron sus notas. Bueno, siempre abierto a feedback. Ojalá ese feedback, de hecho, los viernes, que ustedes saben que ahí los espero. Yo tengo solo 1 o 2 fieles seguidores que aparecen y el resto no aparecen, pero bueno, también está, dale, Lucas. Ujú, ujú. Ya, sí, que no todas las preguntas tengan la misma dificultad, sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, además estaba más que adelantado lo que se iba a preguntar, ya yo lo dije en reiteradas ocasiones en clase, ¿ya? De todas maneras recibí unos correos ahí, además de que a pesar de que yo había dicho en clase lo que iba a entrar, igual me llegaron unos correos ahí, profe, que iba a entrar, que estudio, no sé qué, que está bien. Pero si usted pone atención, digamos, a lo que yo digo, tampoco la idea es esconderles nada, ¿ya? Sino que lo importante del ramo, yo al revés, se los recalco para que lo puedan aprender y qué sé yo. Bueno, pasamos entonces a una nueva unidad, ya la unidad número 4. Entonces vamos ahí a nuestra última unidad, ya estamos en la recta final de este curso, ya, que se llama, bueno, se llama, a mi parecer, ideológicamente, se llama fallas de mercado, ¿ya? Y ya con la clase anterior más o menos se forman una idea de por qué mi opinión es esa, porque esto es medio ideológico. ¿Eh? Cuando uno habla de fallas de mercado pareciera ser que el mercado funciona casi todo el tiempo bien, pero tiene unas pequeñas fallas. ¿Eh? Bueno, alguien más radical le diría que el mercado es así como se comporta, como lo vamos a describir ahora. ¿ya? Y es por el contrario, la competencia perfecta, que es una idealización que uno nunca encuentra. ¿ya? Eh, Uno podría llamar esta unidad mercado y las unidades anteriores llamarlas idealizaciones del mercado. ¿ya? Esa sería una forma más radical de entender esta materia. Pero bueno, como yo no soy el que le pone nombre a estas cosas, lo que sí voy a poner es un prefijo. ¿ah? Yo le voy a poner ahí, para que ustedes, digamos, vean esto en perspectiva, yo le voy a poner teoría neoclásica. ¿ah? Esto, digamos, entre paréntesis, porque nadie menciona esta parte. Teoría neoclásica de las fallas de mercado. A mí me gusta partir esto en dos. Bueno, vamos a tener que terminar acá abajo. De las fallas de mercado. Entonces, ¿cuándo el mercado falla? ¿Ah? ¿Cuándo es que el mercado no se comporta de esta manera socialmente beneficiosa que estuvimos viendo en la unidad 3? ¿Mm? Y yo en la clase de repaso les mencioné una serie de puntos
que pueden fallar, ¿ya? El número de agentes, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Les mencioné la información, ¿sí? Cuando la información no es perfecta y hay publicidad y qué sé yo, cuando hay barreras de entrada, ¿sí? Cuando cuesta que las firmas o los compradores entren al mercado, cuando hay costos de transacción, qué sé yo, y todas esas cosas las van a ir viendo ahí en organización industrial. Nosotros vamos a agarrar 2 puntos, vamos a agarrar los números de agentes, que es la clase de hoy día, y la de hoy día, digamos, y de las 10 de la mañana. Y luego, en las 3 últimas clases, vamos a hablar de cuando hay externalidades, ¿ya? Pero eso lo vamos a pausar hasta la próxima semana. Entonces, bueno, la teoría neoclásica de las fallas de mercado. Entonces, como pequeño repaso, voy a insistir ahí que en este curso vimos cómo se distribuyen los recursos. Ya cómo la sociedad, digamos, distribuye los recursos a través de los mercados y aquí viene la palabra importante, perfectamente competitivos, ¿ya? Y de hecho, déjeme ahí subrayar esta parte, me parece mejor. Perfectamente competitivo, ¿ya? Entonces, parte de los supuestos de competencia perfecta, ¿ya? Ahí vimos una serie, pero digamos casi o más bien la definición, era que los agentes, y recuerde cuando yo digo agentes me refiero a los compradores y a los vendedores, son lo que yo he llamado, bueno, no lo llamo yo, pero algunos autores llaman tomadores de precios. Ya, entonces aquí hay 2 palabras que ya deberían manejar, agentes, me refiero yo a los compradores y a los vendedores, y tomadores, ya quiere decir que aceptan el precio, ¿ah? Lo toman como un dato. Entonces le voy a poner ahí en verde quizás para que ustedes se recuerden que esto de tomadores de precio significa que eh, toman el precio como dato. Bueno, ¿ya? Una de las condiciones para que esto, o para que en la realidad nos estemos aproximando a esto, lo mínimo que le podemos pedir es que haya un gran número de agentes, ¿sí? Que haya muchos compradores y muchos vendedores, ¿ya? En el contexto idealizado de la competencia perfecta, ya esto es como en la física cuando uno está en el vacío sin roce y qué sé yo, el número de agentes, entonces lo voy a poner ahí en competencia perfecta, el número de agentes es infinito, ¿ya? Ya les traigo aquí, digamos, esta analogía de la física porque es más o menos a lo que apunta, ya estos son los supuestos del modelo que estamos usando, qué sé yo, el coeficiente de roce cero, la gravedad, la aceleración de gravedad es constante, qué sé yo, bueno, esos son supuestos que uno sabe que en la realidad no son exactamente iguales. Bueno, en competencia perfecta sabemos que los compradores y los vendedores obviamente no son infinitos, pero asumimos que son lo suficientemente grandes como para que pensar que son infinitos es una buena aproximación. Entonces la pregunta que, digamos, va a hilar estas 2 clases que vienen es, ¿qué pasa si relajamos este supuesto? Bueno, y esta pregunta en realidad van a tener que esperar hasta el curso de organización industrial para responderla de forma completa. Y aquí vamos a tomar el caso extremo. Ya entendimos el caso cuando n, es decir, el número de agentes es infinito. Ahora vamos a irnos al otro extremo, que es cuando n igual a 1, ¿ya? Cuando hay solo un comprador o cuando hay solo un vendedor. Y luego en el curso de organización industrial van a entender, bueno, digamos hasta cierto punto también, qué pasa cuando hay el caso medio, cuando hay n igual a 10 o n igual a 15 o n igual a 3, ¿ya? Cuando hay tres vendedores o qué sé yo. Bueno, entonces, esta pregunta de tratar de relajar el supuesto de un número infinito de agentes es, como decía, lo que va a hilar la clase número 2,
perdón, la clase número 1 y la número 2. ¿Sí? Entonces la clase número 1 se llama algo así como monopolio y monoopción. Ya. Bueno, entonces la primera parte de esta clase va a ser justamente relajar este tema de que los agentes son tomadores de precio. Y el negar que los agentes son tomadores de precio, es decir, negar que los agentes toman el precio como un dato, se conoce en la literatura como el poder de mercado. ¿Ya? Y la definición de esta cosa es justamente la negación de esto. ¿Sí? O sea, cuando hay poder de mercado es cuando algunos agentes, es decir, o los compradores o los vendedores, no toman el precio de mercado como dato. Es decir, voy a ponerle aquí, algunos agentes pueden influir el precio de mercado. ¿Ya? Y yo les voy a hacer aquí un gráfico que todavía no estuve ahí decidiendo en la mañana bien cómo organizarlo. Pero digamos, los dos casos extremos. ¿Ya? El que ya vimos, que es competencia perfecta. Entonces, en competencia perfecta, el número de agentes es n igual infinito. ¿Ya? Entonces, aquí le debería poner agentes, pero no me va a alcanzar la pizarra. Entonces voy a poner n igual infinito. ¿Ya? Infinitos agentes. Entonces, o bueno, voy a tratar de, ¿saben qué? Voy a tratar de exprimir la pizarra, porque si no, no se va a entender mucho este cuadrado. Bueno, voy a tratar de poner aquí número de agentes. Y aquí voy a poner poder de mercado. Entonces aquí voy a tirar una línea. Y vamos a hacer algo así como competencia perfecta. Ya. Entonces, en competencia perfecta, ¿qué es lo que vimos en la unidad 1, 2 y 3? ¿Sí? El número de agentes es igual a infinito. ¿Ya? Como hay infinitos compradores y vendedores, y qué sé yo, son despreciables, es decir, son como granos de arena en este saco, el poder de mercado que tienen, ¿ya? Es decir, la capacidad que tienen para influir el precio de mercado, ¿ya? Eso es lo que me refiero yo con poder de mercado, la capacidad de influir el poder de mercado. Bueno, de hecho, ¿saben qué? Permiso, les pido disculpas. En vez, definamos esto un poquito más precisamente. En vez de poner algunos agentes pueden, le voy a poner aquí capacidad, perdón, de los agentes para. ¿Ya? Exactamente, es prácticamente lo mismo que había escrito, pero ahora está mejor redactado. ¿Ya? Entonces, el poder de mercado es la capacidad de los agentes para influir el precio de mercado. ¿Ya? Entonces, en competencia perfecta, cuando hay infinitos agentes, el poder de mercado es nulo. Ya tienen cero capacidad o tienen nula capacidad para influir el precio de mercado. Dicen, el precio de mercado es 15, bueno, 15 pesos bueno, pongámosle 1.500 pesos por kilo, bueno, ese es. ¿Ya? Yo les estaba hablando de las avellanas, ¿ah? Y eso es exactamente como operan los productores de avellanas acá. El precio de exportación de la avellana está dado por el mercado internacional. ¿Ya? Ahí no me acuerdo exactamente el número, pero digamos las avellanas con cáscara y qué sé yo, que estará, qué sé yo, $7, $5 el kilo, ¿sí? Y ese es el precio, ya hay mala suerte. Ahí a usted le gusta o no le gusta, vende o no vende, pero no puede decir, yo te lo exporto a 8 dólares porque nadie te lo va a comprar, ¿ya? El precio de exportación, lo que paga en el mercado internacional, digamos, por la avellana son $7 el kilo, y bueno, ese es, yo lo acepto. ¿Ya? Tengo cero capacidad para influir ese precio. Bueno, vamos entonces en esta clase a entender el caso extremo del otro lado, ¿ya? Que es lo que por un lado se llama monopolio, y voy a poner aquí un guión, monopsonio, no es un guión, es un slash.
monopsonio. ¿Ya? Entonces, en el monopolio, los vendedores, bueno, quizá exageré acá porque va a estar demasiado apretado. Entonces, un vendedor, es el caso del monopolio, y el caso del monopsonio, y lo voy a separar con el mismo slash, va a haber un comprador. ¿Ya? Y aquí el poder de mercado le vamos a poner que es máximo. Aquí el monopolista, como vamos a ver, va a mirar la curva de demanda, ¿ya? Y va a interiorizar cómo un aumento en los precios va a disminuir la demanda y cómo una disminución en los precios va a aumentar la demanda. ¿Ya? Va a elegir el precio dentro de la curva de demanda. Eso es lo que va a hacer el monopolio. Y entre medio, ya que esto lo van a ver en organización industrial hasta cierto punto, es todo lo que va entre infinito y uno, ¿sí? Que eso se llama oligopolio. ¿Ya? Y aparentemente se llama también oligopsonio. ¿Ya? Entonces, el oligopolio es, bueno, entre infinito y uno vendedores, y el oligopsonio es entre 1 e infinito compradores. Y aquí el poder de mercado es, bueno, es decreciente en N, ¿ya? Mientras menos compradores, o mientras menos vendedores hay, mayor el poder de mercado de los vendedores, ¿sí? Qué sé yo. Ahí las farmacias, que son 3, tienen mucho poder de mercado, y por eso, digamos, los precios se coluden y qué sé yo, y suben, aumentan los precios y no sé, ¿ya? Los vendedores de manzanas son millones, ¿no? Y lo mismo las avellanas. ¿Cuántos vendedores de avellanas hay en el mundo? Son muchos, y por lo tanto el poder que tienen es muy poco. Ya, pero esto, digamos, no es parte de la materia, sino que solo se los cuento para que este diagrama tenga sentido. Esto ya lo vimos, unidades 1, 2 y 3. Esto es lo que vamos a ver las dos clases de hoy día. ¿Sí? Pongámosle aquí, esto lo vamos a ver hoy, y esto lo vamos a ver, o ya lo vimos, perdón, en unidades. Bueno, digamos, en la unidad 1 vimos el tema de los vendedores, y en la unidad 2 vimos el tema de los compradores. Y esto lo van a ver en organización industrial. Ya. Bueno, espero que ese diagrama sea claro. Traté de organizar los conceptos de la mejor manera. Ya. Vamos entonces primero a ver el monopolio. Esta va a ser la parte A, si quieren. Se lo adelanto al tiro. Esta va a ser, perdón, ya vimos la parte A, es poder de mercado. Esta va a ser la parte B, y esta va a ser la parte C de la clase de hoy día. Ya, todo en orden en la casa. Vamos entonces a la parte B. Monopolio. Entonces, supongamos lo siguiente. Primero, que hay una curva de demanda. Bueno, estamos en un mercado, da lo mismo de qué bien o servicio, y la curva de demanda inversa es, bueno, la demanda inversa yo siempre la he denotado con la letra D mayúscula. En realidad es un precio en función de la cantidad de mercado, ¿no es cierto? La demanda inversa es precio en función de Q, ¿no? Por lo tanto, la demanda inversa es un precio. La demanda normal es cantidad y la demanda inversa es precio. Me refiero a precio en función de cantidad, ¿sí? Y la demanda normal es cantidad en función de precio. Bueno, entonces hay una curva de demanda inversa
P de Q. Y hay un solo productor con costos C de Q. Ya, estoy usando la Q mayúscula. Como hay solo un vendedor, da lo mismo si usamos Q mayúscula o Q minúscula, porque lo que produce esta firma es lo que se produce en el mercado. ¿Ya? Entonces, Q minúscula y Q mayúscula, cuando hablamos de monopolio, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo usaba la notación Q minúscula para denotar cuánto produce cada firma. ¿No es cierto? Me refiero a esto. Ya esto era para cada firma y esto era para la industria. ¿Sí? Bueno, lo voy a anotar ahí. Pero como estamos en monopolio, vamos a hacer una flecha ahí bien curva. Q minúscula, que es cuánto produce cada firma, cuando estamos en monopolio, en realidad es lo mismo que produce la industria completa, ¿sí? Porque es la única firma que está operando en este mercado. Bueno. Vamos ahí a anotar entonces cuáles van a ser, digamos, las ganancias de este monopolio cuando opera. ¿Sí? La función de utilidad, que lo hemos estado anotando, pi de Q, ¿sí? Va a ser, bueno, el precio de mercado por la cantidad. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Estos son los beneficios. Bueno, sí, los beneficios. ¿Ya cuánto? Hay otro nombre para esto, pero se me está yendo. Precio por cantidad es cuánto dinero, digamos, recolecta el monopolio, pero después tiene que pagar los costos, ¿no es cierto? Entonces las utilidades tienen esa fórmula que ya la hemos visto hace harto tiempo. Vamos a ir entonces dividiendo el análisis en dos partes. Esto es una especie de repaso. ¿Ya? ¿Qué pasa en competencia perfecta? Ya en competencia perfecta, si es que el monopolio se comportara competitivamente, ¿ya? No va a ser el caso, pero si es que esta firma se comportara competitivamente, vamos a ponerle aquí firma, toma precio como dato, y eso quiere decir entonces que P, ya este P de aquí, es simplemente un número, que es el P de equilibrio, ya 15, 20, qué sé yo, $7. Déjenme hacer una unión acá. Me refiero a este P de acá. ¿Ya? Cuando trata de maximizar esta función, ese P de ahí es un número, ¿ya? El número del precio de equilibrio. Esto si es que se comportara de forma competitiva. Por lo tanto, cuando la firma, al maximizar utilidades, resolvemos, ¿no es cierto?, el máximo, quiere escoger el Q óptimo que maximice P por Q menos C de Q. ¿Ya? Y cuando sacamos aquí la condición de primer orden, que esto ya lo saben ustedes, derivamos e igualamos a 0, ¿no es cierto? Vamos a hacer de pi a de Q igual 0. Esto nos va a dar, ¿ya? Usted deriva acá con respecto a Q, le queda P, deriva acá con respecto a Q y le quedan los costos marginales, ¿no es cierto? Por lo tanto, le va a dar la famosísima ecuación precio igual costo marginal. ¿Ya? Destaquémoslo ahí en rojo, lo que sea. ¿Ya? Esa es la ecuación, digamos, de competencia perfecta. Esto, por lo demás, lo vimos en la unidad 1. Ya la curva de oferta está dada por precio igual costo marginal, siempre y cuando el precio sea mayor al mínimo de los costos medios, ¿no es cierto? O sea, en competencia perfecta, las firmas escogen precio igual costo marginal. Ya, no me voy a alargar con eso porque lo hemos discutido ya varias veces. Vamos esto a compararlo con qué pasa si es que el monopolio, en vez de tomar el precio como dato, se enfrenta o interioriza la curva de demanda. Entonces vamos ahora sí a monopolio. Ya, bien.
Entonces, en el monopolio interioriza la curva de demanda. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que el precio ya no es un número, sino que es una función, es una curva. Eso es de afuera, ¿no? Bueno. Ya. En esta función de utilidades, el precio ya no es un número, ya no es P estrella, sino que es una función. Por lo tanto, al maximizar, encontramos que este sujeto, digamos, ahora resuelve P de Q por Q. Perdón, P de Q por Q menos C de Q. Ya cuando tomemos derivada, es decir, cuando calculemos la condición de primer orden, esto ya no va a ser lo mismo. Vamos a derivar aquí con respecto a Q, y con la regla del producto esto se va a transformar en dos términos, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cómo derivar producto. Esto me va a quedar P' de Q por Q más, ahora derivo el segundo término, P de Q igual, y ahora sí derivo esta parte de acá, costos marginales. ¿Ya? Ya me acordé de la palabra que estaba buscando antes. Ingreso. Importantísima palabra. Recuerde que estos de acá se llaman los ingresos. Ya, obviamente estos son los costos. Entonces, tal como estos se llaman los costos marginales, esto de acá, ¿cómo creen ustedes que se llama? Sí, los ingresos marginales. ¿Ya? Entonces, la ecuación, que en competencia perfecta es precio igual costo marginal, para un monopolio se transforma en ingresos marginales igual costos marginales. Bueno, vamos a hacer un gráfico para entender qué es lo que está pasando acá. Lo que les quiero mostrar es que, bueno, quiero hacerle un pequeño paréntesis, pero note usted qué es esto. No sé dónde anotarlo sin comerme el espacio. Bueno, voy a hacerlo aquí. Voy a hacer un pequeño paréntesis por acá. Si usted da vuelta a esto y pone el precio a la izquierda, entonces si usted pone P de Q más P' de Q por Q, ya, esto de acá es la curva de demanda inversa, ¿no es cierto? Esto es la curva de demanda inversa. ¿Sí? Ahora, esta cosa de acá es la derivada de la demanda. ¿Sí? ¿Qué signo tiene la derivada de la demanda? Negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué negativo? Porque la demanda es una curva decreciente. ¿Sí? A mayor precio, menor demanda. Por lo tanto, el signo de esto tiene que ser negativo. ¿Sí? Cualquier curva decreciente tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, el ingreso marginal es la demanda más algo negativo. Por lo tanto, es más chico que la demanda. Primera cosa. O sea, el ingreso marginal es más chico que la demanda. Pero además, cuando Q igual 0, ya bueno, lo voy a anotar acá. Entonces, note usted que el ingreso marginal es más chico que la demanda. O le voy a poner menor o igual. Pongámosle menor o igual a la demanda. ¿Sí? Y además, cuando Q igual 0, ¿qué pasa cuando Q igual 0? Usted pone un 0 ahí, esto se va a 0, y por lo tanto le queda que el ingreso marginal es igual a la demanda. Ya, esto es un paréntesis matemático, o algebraico, como ustedes quieran, para poder hacer el gráfico. Ya quiero graficar el ingreso marginal. El ingreso marginal va a ser una curva
que intercepta a la demanda en el eje Y, o sea, tienen el mismo intercepto, ¿sí? Pero está siempre por debajo. Después de ese punto está siempre por debajo. ¿Ya? Entonces, gráficamente le voy a poner acá. Bueno, gráficamente, y perdón que se me haya corrido esto. Vamos a poner las cantidades abajo, el precio arriba. Vamos a hacer una curva de demanda lineal. ¿Ya? Vamos a poner la curva de demanda, esta es D. Recuerde usted que D es en realidad P de Q, ¿no es cierto? Esta es la curva de demanda que indica el precio en función de la cantidad. ¿Cómo encontraríamos el punto de equilibrio de competencia perfecta? Tendríamos que decir que el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dibujar el costo marginal. Y ese punto de ahí, cuando se intercepta demanda y costos marginales, ¿ya? Que es lo mismo que interceptar, es casi prácticamente lo mismo que interceptar oferta y demanda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre costo marginal y oferta? Inversa. ¿En qué se diferencian esas dos curvas? Son prácticamente iguales, tienen solo una pequeña diferencia. Bueno, la única diferencia es que la curva de oferta va a partir, qué sé yo, por aquí, ¿no es cierto? De ahí para adelante, porque cuando el precio es menor al mínimo de los costos medios, no hay oferta, ¿ya? Entonces, la curva de oferta es los costos marginales, pero uno la corta en el mínimo de los costos medios. Ya esa es la única diferencia. Bueno, solo repasos que ustedes ya conocen. Bueno, entonces si usted quiere encontrar, volviendo a la pregunta que tenía, si usted quiere encontrar el punto de equilibrio de mercado, va a tener que interceptar los costos marginales, que por lo demás son prácticamente iguales a la curva de oferta, con la curva de demanda, y ahí usted encuentra el P estrella y el Q estrella, que son los de equilibrio de competencia perfecta. Bueno, eso ya lo sabíamos, digamos, de la unidad 1, 2 y 3. ¿Cómo va a encontrar usted el punto de monopolio? Usted tiene que igualar los costos marginales con el ingreso marginal. ¿Ya? Entonces tenemos que dibujar el ingreso marginal, y es por eso que yo hice toda esta cosa. ¿Cómo lo graficamos? Bueno, en Q igual a 0 son iguales. Por lo tanto, ahí va a partir el ingreso marginal. Y de ahí para abajo va a ser menor a la curva de demanda, ¿ya? Y va a ser algo así. Entonces, déjeme ponerle acá abajo, ingreso marginal. Bueno. Y ese punto de acá le va a determinar a usted la cantidad monopólica. Ojo con eso. No se confunda usted. Esta ecuación no es para determinar el precio, sino que es para determinar la cantidad monopólica. Por lo tanto, cuando usted encuentra ese punto, proyecta hacia abajo y aquí encuentra QM, el Q del monopolio. ¿Cuál va a ser el precio entonces? ¿Mm? Bueno, ahí está la tentación de decir, bueno, el precio va a ser este de acá, ¿no es cierto? Usted proyecta hacia la izquierda y encuentra el precio. ¿Cuál es el error de esa lógica? Que es muy tentadora por lo demás. Que en realidad, si usted fija el precio acá abajo, lo que se demandaría va a ser por allá lejos, ¿sí? Porque lo que determina la cantidad de la demanda es la curva de demanda. Por lo tanto, si usted fija el precio acá, la demanda va a estar por allá lejos. Exactamente. Entonces usted va a encontrar el precio, va a tener que agarrar ese QM y enchufarlo ahí, en P de Q. Y eso gráficamente significa proyectar hacia arriba. Y ahí usted va a encontrar el precio monopólico. ¿Sí? Lo que está pasando, entonces, es que el monopolio está reduciendo la cantidad. ¿Y por qué reduce la cantidad? ¿Por qué el monopolio produce menos
que el equilibrio de competencia perfecta, que por lo demás es lo socialmente óptimo. ¿Por qué produce menos que lo socialmente óptimo? Bueno, porque como interioriza la curva de demanda, sabe que al reducir la cantidad, esto va a alzar los precios. Entonces, para poder vender a mayor precio, va a tener que vender un poco menos. Bueno, no sé qué anoté acá. Sí, eso mismo, ¿ya? Que el monopolio produce menos que en competencia perfecta, porque al reducir la producción se genera un alza en los precios, y con esa alza en los precios se genera también un alza en la utilidad. Vender un poco menos a precios bastante mayores es más rentable que vender harto a precios más bajos. Este es el punto que maximiza las utilidades de la firma. Ya no hay ningún punto en esta curva que le genere más utilidades al monopolio que ese de ahí. Quizá es algo más o menos obvio que se deriva de esto que hicimos acá, de que maximizamos en la curva de demanda, pero este punto de ahí es el que maximiza es el punto que maximiza las utilidades de la firma. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bastante bien. Antes de pasar al monopsonio, que es la siguiente parte, les quería mostrar, bueno, gráficamente ya se ve, ya se ve que los precios son mayores a los costos marginales. ¿Ya? Eso ya se ve gráficamente. Pues lo vamos a hacer de forma analítica, ¿ya? Y vamos a definir algo que se llama el índice de Lerner. ¿Lerner o Lesner? No, Lerner. Ya, Lerner. Bueno, ya vemos acá que hay un gap entre los costos, bueno, en inglés lo dicen wedge. Hay un wedge entre los costos marginales y los precios. Recuerde que en competencia perfecta, precio igual costo marginal. Cuando no hay competencia perfecta, los precios son mayores a los costos marginales. ¿Ya? Esa observación motiva un índice que se llama el índice de Lerner, que lo vamos a definir en un segundo, que es lo que se utiliza para medir cuánto poder de mercado hay en un mercado. Si el índice es grande, quiere decir que hay mucho poder de mercado. Si el índice es pequeño, quiere decir que más bien hay competencia. Bueno, vamos a definir ese índice entonces y después vamos a pasar a estudiar el monopsonio. Esto da casi para hacer un apartado distinto, pero le vamos a poner 1, 2, le vamos a poner 3. El índice de Lerner. Bueno, es mejor quizás que yo escriba bien claro ese nombre de Lerner. Ya, eso tiene un tilde ahí, pero en las mayúsculas no se pone. Bueno, en la casa no ven nada, parece. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice de Lerner? Mide el poder de mercado que tienen, digamos, los vendedores o que tiene la industria, ¿no es cierto? Mide el poder de mercado. Y la motivación es la siguiente. Notemos que como el precio, perdón, como los costos marginales son iguales al ingreso marginal, ¿ya? Vamos a tener que los costos marginales ya son iguales al ingreso marginal, que es esto de acá, ¿no es cierto? O sea, es P de Q más P' de Q por Q. ¿Ya? Y yo ya les
les argumenté, digamos, que esto de aquí es menor a cero, por lo tanto todo este término es menor a cero, y por lo tanto los costos marginales son menores al precio. Ya, este término es menor a cero, por lo tanto todo esto es más chico que esto, ¿no? Entonces, el índice de Lerner es igual a precio menos costos marginales partido en precio. Digamos, el índice de Lerner. Quizás lo podría haber definido antes, pero bueno, no importa. Lo importante es que en competencia perfecta, precio igual costo marginal, entonces el índice de Lerner es igual a cero. Esto es un cero. ¿Ya? Mientras que en monopolio, costo marginal es igual al ingreso marginal, que es más chico que el precio. Y entonces el índice de Lerner es mayor a cero. Eso, por ahora eso es todo lo que tienen que saber. Después en organización industrial van a aprender quizás cómo esto se utiliza, digamos, para medir qué tan competitivo es un mercado. Mientras más grande sea esto, bueno, lo vamos a poner entre paréntesis porque todavía no lo sabemos, pero mientras más grande el índice de Lerner, menos competencia hay. O menos competitivo el mercado. Ya. Qué sé yo, usted mide ahí el índice de Lerner del mercado de la avellana y esto es bien cercano a cero. ¿Ya? Y usted mide ahí el índice de Lerner de la industria farmacéutica y esto es bien grande. Hay ahí, bueno, no lo traje, podría haberlo traído. Hay distintos estudios que han medido estos índices en distintos mercados y qué sé yo. Esto lo van a ver en organización industrial, ¿ya? Por eso no vine con todas estas cosas. Pero hay ahí unos índices, cuáles son los mercados más y los menos competitivos en Chile y qué sé yo. Curiosamente, uno de los mercados menos competitivos en Chile es el de la cerveza, como el tercer mercado menos competitivo. Uno no lo pensaba, pero si se fija, no sé si alguien está hablando de la casa o... Yo, Matías, que debajo de Monopolio dice algo que justo está como la pantalla. No, acá tenemos alguien muy inteligente, puso aquí no sé qué, una cinta adhesiva y una wincha aislante para marcar una parte que no aparece en la pizarra. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Pero sí aparece en la pizarra, bueno. Y eso yo no lo veo ahí. Pero no alcanzo a ver eso. Pero se ve, no se ve, no sí se ve. Sí, es la cámara la que tapa, pero de todas maneras hay algo ahí que no se ve. Bueno, me van a tener que disculpar porque ni siquiera soy capaz de darme cuenta. ¿Se ve todo? Bueno. Ahí en la casa, no sé si ven, alcanzan a ver monopolio, 2 puntos, costo marginal, mal igual ingreso marginal. Si no, era justo debajo de Monopolio. La palabra Monopolio si es que tenía escrito algo. Esa era mi Ya. pregunta. Sí, no, abajo de monopolio no hay nada. Está bueno, qué sé yo. Toda esta parte y después esto. Espero que estemos viendo. Yo creo que sí. Yo creo que la persona que puso esta wincha aislante lo hizo lo hizo midiendo, espero. Lo hizo usando el método científico. Espero yo. Bueno, ya. Démosle entonces al monopsonio. Sí, me quedé ahí. Claro, porque uno ve toda una serie de millones de marcas y qué sé yo, pero en realidad CCU tiene cristal y tiene escudo, ¿ya? Y tiene otras cosas más que en botella, otras importaciones que en botella. Y eso es más o menos el 80% del mercado. Y después como un 15% más del mercado es Becker.
Entonces hay un 80 y algo por ciento que le pertenece a CCU, hay un 15% que le pertenece a Becker, y después están, digamos, las artesanales o las importadas que funcionan, qué sé yo, separadas, pero prácticamente hay 2 vendedores en el mercado y después una serie de pequeños vendedores artesanales. Entonces todas esas marcas que uno ve, o esos nombres, en realidad apuntan a re pocos vendedores. Y pasa harto eso de que uno cree, digamos, que está comprando a distintos productores, pero es lo mismo. Pasa lo mismo con el, perdón que hable de licor, pero con el pisco. El Capel y Alto el Carmen son en realidad de los mismos sujetos. Bueno. Sí, hay unas cosas cooperativas. Bueno, Capel significaba algo así como cooperativa, no sé qué, esa sede en Capel es de una cooperativa, por lo tanto eso quiere decir que hay muchos productores que se juntan y venden las uvas digamos, a un punto grande, o cooperan, digamos, para juntar la cosecha. Así que sí, efectivamente es algo así. Todos estos negocios, sobre todo el de la cerveza, de las bebidas, no solo alcohólicas, tiene mucho de distribución, ¿ya? O sea, gran parte de ese negocio, más que producir la cerveza, más que, qué sé yo, el producir la Coca-Cola, es el lograr llegar a los puntos de distribución y el lograr generar la publicidad y qué sé yo, para que la gente consuma. Hay un meme ahí de un sujeto, digamos, que pone en un foro online o qué sé yo, algo así como lo que me gusta del mercado, de la libre competencia es que si yo quisiera, podría generar una nueva Coca-Cola con una distinta receta, y si los consumidores les gusta, entonces voy a dejar obsoleto a Coca-Cola. Y el meme ahí que sale, qué sé yo, los hijos de Flanders, así como, yo voy a dejar obsoleto a Coca-Cola y qué sé yo. Y lo ridículo de eso es que efectivamente el negocio de Coca-Cola no es la receta, ¿ya? El negocio de Coca-Cola es que está en todas las partes, cualquier competencia deportiva, ahí aparece Coca-Cola, cualquier comercial está Coca-Cola, y además llegan absolutamente todos los restaurantes, todos los minimarkets del planeta, ¿ya? No hay ninguna receta, ya ningún, digamos, pyme, ya ningún emprendedor ahí, ustedes que son emprendedores, van a competirle a Coca-Cola encontrando la fórmula mágica de una bebida. Van a tener que ingeniarse para poder distribuir a todos los puntos del planeta. Bueno, nos desviamos. Todas estas discusiones que son muy interesantes, espero que las vayan a tener ahí más profundamente en el curso de Organización Industrial. Por ahora, entonces, vamos a pasar al tema del monopsonio. Entonces, el monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero ahora, en vez de estar estudiando el lado de la oferta, vamos a estar estudiando el lado de la demanda, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de tener un solo vendedor, vamos a tener infinitos vendedores, pero vamos a tener un solo comprador, ¿ya? Y en realidad aquí uno podría estudiarlo de forma un poco más general, pero digamos, para poder entenderlo de forma un poquito más concreta, nos vamos a restringir al mercado del trabajo. ¿Y por qué nos vamos a restringir en el mercado del trabajo? Porque este es el caso más evidente en el cual puede haber un único comprador, ¿ya? Hay otros casos, pero casi siempre más metidos en la industria que en el consumo. Piensen en un contexto en el cual puede haber un monopsonio en el mercado del trabajo. ¿Quién se le puede ocurrir? Recuerden, el monopsonio es un solo vendedor. ¿En qué contexto podría haber, perdón, un solo comprador? Monopsonio es un solo comprador. ¿En qué contexto se le ocurre a ustedes que puede haber un solo comprador en el mercado del trabajo, en algún mercado del trabajo? Imagínese usted, y bueno, voy a ir a un ejemplo más histórico, pero digamos en las minas del salitre, ¿ya? O puede pensarlo no tan históricamente, hay muchos pueblos remotos que en realidad se forman
en torno a una cierta industria. Ya usted encuentra una mina de diamantes no sé dónde, y se arma una ciudad en torno a esa mina de diamantes, ¿sí? Porque usted necesita ahí la minería, necesita qué sé yo, y al final todo ese pueblo gira en torno a la mina. La mina entonces es prácticamente el único comprador de trabajo en esa zona geográfica, ¿ya? Por lo tanto tiene el monopsonio en el mercado del trabajo. Ya, ese sería un ejemplo, pero puede pensar usted, qué sé yo, si se instala una salmonera en el sur, en una parte más o menos remota, también se va a armar una especie de caleta o qué sé yo en torno a esa salmonera, y esa salmonera va a ser un monopsonio local en el mercado del trabajo. Ya, entonces, teniendo ese ejemplo en mente, pensemos que hay una oferta de trabajo, o bueno, pongámosle oferta inversa. Vamos a usar como precio W y como Q vamos a usar L. Ya lo voy a poner ahí entre paréntesis para que nadie se confunda, pero esto es el análogo a P de Q. ¿Ya? Recuerde que el precio del trabajo lo denotamos como W y la cantidad en el trabajo la denotamos como L, ya de labor y de wage. Bueno, y entonces hay un solo comprador ya, vamos a ponerle una sola firma que demanda trabajo. ¿Ya? Y tiene una función de producción bueno, f de k, l. No estoy siendo muy eficiente en la escritura, pero pongámosle ahí f de k, l. ¿Ya? Entonces, las utilidades de la firma, ya que por lo demás es el único comprador de trabajo que hay en este mercado, es pi de k, l igual f de k, l menos rk menos wl. Ya ustedes se acordarán ahí de la unidad número 1, que esta era la forma directa de resolver el problema del productor. ¿Sí? Lo vimos de dos formas. Una era en dos pasos. Primero encontrar la función de costo, ¿ya? Que era el minimizar esto sujeto a la función de producción, y después maximizar utilidades, pero hay una forma que hacerlo en un paso, que es esta. ¿Sí? Perdón, me comí aquí algo bien importante, que era el precio de mercado. Perdón. Bueno, ahí sí, perdón. Estas son los ingresos. ¿Sí? Los ingresos son P por Q. Q está dado por la función de producción. Y esto de acá son los costos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los costos son cuánto pago por capital y cuánto pago por trabajo. Ya. Entonces, de nuevo, vamos a dividir el análisis en dos partes. Vamos a hablar de la competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, en competencia perfecta, tal como lo hicimos en el caso del monopolio antes, la competencia perfecta es cuando el precio es un dato, ¿ya? Y cuando el precio es un dato, eso quiere decir que W, ¿ya? Ese W de ahí, es en realidad W estrella, el de equilibrio. ¿Sí? Vamos a quizá usar otro color para no... O sea, este W, que es ese de ahí, es W estrella, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted maximiza utilidades, se va a encontrar, bueno, usted va a tener que tomar ahí la derivada parcial de pi con respecto a L,
e igualarla a 0. Y esto le va a dar entonces que, bueno, usted toma derivada parcial con respecto a L acá, y le va a quedar P por la derivada parcial de F con respecto a L, igual a, bueno, deriva con respecto a L, esto se va a 0, deriva con respecto a L y le queda W, ¿no es cierto? Esto de aquí recibe el nombre, ya que en realidad es la productividad. Recuerde usted que la derivada parcial de la función de producción es la productividad marginal, ¿ya? Y cuando usted multiplica eso por el precio de mercado, recibe el nombre de valoración marginal, ¿ya? Bueno, estoy bombardeándolo aquí con nombres, pero y esto va a ser igual, digamos, al precio. Si usted quiere escribir esto de forma un poco más sucinta, va a tener que poner ahí BMG de L igual a W, ¿ya? Valoración marginal del trabajo es igual al precio. Fíjese lo similar de esta ecuación con la ecuación de competencia en, cuando teníamos varios vendedores, ¿no es cierto? En el caso anterior teníamos costo marginal igual al precio, y aquí tenemos valoración marginal igual al precio, ¿ya? Y es lo mismo, ¿sí? Todo este tema de la marginalidad, ¿ya? Que viene ahí de los marginalistas de finales del siglo XIX, ¿sí? Uno siempre, digamos, o uno más que siempre, sino que uno adquiere más unidades de un bien, o en este caso de un insumo, hasta que la última unidad uno la valora lo mismo que lo que cuesta, ¿sí? En el otro caso estaba al revés, ¿sí? El costo marginal era el costo y el precio era la valoración. Aquí, digamos, la productividad es la valoración y el precio del insumo es el costo. ¿Ya? Pero los marginalistas, digamos, fue la teoría, la gran teoría de que trajeron, es que uno adquiere más unidades hasta que beneficio marginal se iguala al costo marginal. Beneficio marginal, costo marginal. ¿Ya? Pero aquí, como estamos hablando de insumos, ¿ya? Que es lo que hay que, por eso está dado vuelta, el costo es el precio, ¿ya? Porque yo estoy comprando, digamos, el insumo para poder usarlo, mientras que en el caso de la producción, ¿ya? El precio es el beneficio, porque yo estoy vendiendo el producto, ¿sí? Bueno, espero no haberlos confundido con todo eso, pero simplemente para hacer un link o un vínculo entre lo que vimos en la unidad en la parte B y lo que estamos viendo ahora en la parte C. Ya. Ahora sí vamos al monopsonio. ¿Qué? ¿Qué genera qué? Pero sabe que no la estoy escuchando muy bien. No. Uh-huh. Si usted dice, hay una empresa gigante y después una chiquitita. Bueno, eso, digamos, igual como la competencia perfecta es una idealización, el tema del monopolio también es una idealización. Hay muy pocos mercados, sí los existen, pero hay muy pocos mercados donde usted va a encontrar un monopolio a secas, ¿ya? Por eso está, y lo va a ver en organización industrial, este tema del índice de Lerner, ¿ya? Por ejemplo, yo le hablaba del caso de las cervezas, que sin ser un monopolio, ya es prácticamente un duopolio. Hay dos productores y después cosas muy chicas, ¿ya? Si usted encuentra, digamos, un mercado en el cual hay una cosa gigante y después un pequeño pyme, como usted le dice, ¿sí? Eso es prácticamente un monopolio, ¿ya? La definición, digamos, tajante le va a decir a usted, bueno, eso técnicamente no es un monopolio porque existe esta otra pyme, pero se acerca o comparte muchas cosas o muchas características de lo que es un monopolio, ¿sí? Estas sí, digamos, son definiciones categóricas para poder darle a usted una referencia, pero si usted va a la realidad y trata de encontrar los mercados, nunca va a encontrar nada que sea igual a la competencia perfecta, y muy pocas veces o prácticamente nunca va a encontrar algo igual a un monopolio, sino que usted se va a estar moviendo entre medio, ¿ya?
Y de nuevo, le estoy haciendo muchas promesas que no sé si se vayan a cumplir, pero en organización industrial usted va a ver algo de todo esto. Bueno, continuemos. Déjeme para ver qué tan rápido tengo que ir. Bueno, 10 minutos, más que bien. Ya, entonces, ¿qué estábamos diciendo? El monopsonio, ahora en vez de tomar el precio como un dato, el monopsonio interioriza la curva de oferta. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que el precio W, ya que está por ahí, va a ser en realidad la curva de oferta de trabajo. Vamos a hacer una flecha ahí bien larga, pero este W de acá es ese W de ahí. Ya. Bueno, entonces cuando maximicemos utilidades, usted se va a encontrar con esta condición de primer orden que ya he dicho que es la derivada parcial de las utilidades con respecto al trabajo, igual a 0. Esto le va a dar que, bueno, deriva acá exactamente lo mismo, la valoración marginal. Lo que va a cambiar ahora es esto de acá, ¿ya? Ahora esto va a ser W de L por L. Por lo tanto, de nuevo, le van a surgir dos términos, ¿sí? Le va a surgir W' de L por L más W de L, ¿no es cierto? Esto es prácticamente lo mismo, si es que no lo mismo, digamos, que el caso del monopolio. ¿Sí? Usted va a tener el precio más una cierta cantidad, que ahora esto sí es positivo, ¿ya? Como la pendiente de la curva de oferta es positiva, ¿ya? Esta cosa va a ser positiva y por lo tanto va a ser mayor. Ahora, al igual como a esto lo llamamos la valoración marginal, esto lo vamos a llamar, bueno, hay distintas formas de llamarlo, pero en el PINDIC por lo menos lo llaman el gasto marginal. Ahora, ¿por qué se llama el gasto marginal? Porque esto es el gasto en trabajo. ¿Cuánto gasto yo en trabajo? W por L. Por lo tanto, le tomo derivada y se transforma en el gasto marginal. ¿Ya? Entonces, la valoración marginal va a ser igual al gasto marginal. Vamos a hacer un paréntesis matemático similar al que hicimos antes en el monopolio. Note usted que, bueno, usted tiene dos cosas. Primero, que cuando L igual a 0, cuando esta cosa de ahí es igual... Bueno, yo siempre pienso que estoy en el computador. Quería apretar control Z. Bueno, si usted ahí pone un 0, se va a transformar en el gasto. Bueno, pongámosle esta cosa. Ya, pongámosle aquí. Valoración marginal de L igual al gasto marginal de L. ¿Ya? Si usted pone ahí un 0, se va a transformar el gasto marginal en el precio. ¿Sí? Si es que L es igual a 0, entonces el gasto marginal es igual a la curva de oferta, ¿no es cierto? A W de L. Y ahora, como W' de L es mayor a 0, ¿sí? La curva de oferta es creciente, por lo tanto su pendiente es positiva, para todo el resto de los puntos, cuando L es mayor a 0, el gasto marginal es mayor a W de L. Este es el mismo paréntesis matemático que hicimos en el caso del monopolio. ¿Sí? Si usted pone un 0 ahí, van a quedar iguales. ¿Ya? Y si usted no pone un 0, esto es positivo, por lo tanto todo este término es positivo y por lo tanto esto es mayor que el precio. Bueno, esto lo hice porque cuando usted quiere graficar, usted pone ahí L acá abajo, que es la cantidad, pone W acá arriba, que es el precio,
tira su curva de oferta por trabajo. La oferta de trabajo. Luego usted tira para hacerlo más sencillo, su valoración marginal, que de hecho es prácticamente la curva de demanda. Y ahora, bueno, esto le da, digamos, el punto de competencia perfecta. ¿Dónde está? Acá. Competencia perfecta, valoración marginal igual a la oferta. Por lo tanto, aquí en competencia perfecta usted iguala valoración marginal y oferta, que es prácticamente lo mismo que igualar oferta y demanda, ¿no es cierto? Y entonces aquí usted va a encontrar W estrella y L estrella. ¿Cómo encuentra usted entonces el caso del monopsonio? Bueno, la ecuación, que no la, digamos, no la puse en rojo, pero usted ya sabe que esta era la ecuación importante, va a tener que igualar valoración marginal con gasto marginal. ¿Ya? ¿Y cómo sé yo cuál es gasto marginal? Bueno, en L igual a 0 es igual a la curva de oferta, por lo tanto parten juntos, no tiene por qué ser en el origen, yo lo puse en el origen, digamos porque sí, pero no tenía por qué ser así. ¿Ya? Para que usted no se confunda, lo voy a hacer más general, puede, digamos, interceptar allá arriba. ¿Sí? Entonces, parten en el mismo punto, y luego el gasto marginal es mayor a la curva de oferta, por lo tanto es algo así. ¿Ya? Este es entonces el gasto marginal. Este punto de acá arriba, y de nuevo, no se confunda usted, este punto de acá arriba, la intercepción entre el gasto marginal y la valoración marginal, le entrega la cantidad de equilibrio, ¿sí? Le entrega el trabajo de equilibrio, es decir, le entrega acá abajo el LM, ya la demanda por trabajo monopsónica, ¿ya? O la cantidad monopsónica. ¿Cómo encontramos los precios? ¿Ya? Y esto es exactamente lo mismo que en el monopolio. La tentación es proyectar hacia la izquierda y decir, bueno, ya el precio va a estar acá arriba. Pero no, porque si el precio está, digamos, acá arriba, la demanda por trabajo, perdón, la oferta de trabajo va a ser gigantesca. Ya lo voy a hacer en naranjo y después lo voy a borrar con control Z. Voy a poner aquí, ¿qué pasa si es que yo pusiera el precio acá arriba? ¿Ya? Para encontrar la oferta por trabajo, tendría que proyectar la oferta por acá, y esto me daría un L gorro gigantesco. ¿Ya? Eso no es lo que hay que hacer. ¿Ya? Como me estaban haciendo señas por allá, igual que en el monopolio, lo que hay que hacer es proyectar contra la curva correspondiente. En este caso, si yo quiero que la oferta de trabajo sea poca, voy a tener que fijar un precio pequeño, es el que corresponda a la curva de oferta. Y este de aquí va a ser no L, M, de monopsonio. ¿Ya? Note usted que al igual que en el monopolio, se reduce la cantidad, ¿ya? Se reduce la oferta de trabajo, la demanda por trabajo. ¿Ya? Pero, a diferencia del monopolio, en el monopsonio hay una caída, y no sé si esto en la casa lo vayan a ver, hay una caída en el precio, en el salario. ¿Ya? Entonces la lógica es análoga, pero justo la inversa al monopolio. Lo que hace el monopsonio es contratar a menos gente. ¿Ya? ¿Y por qué contrata a menos gente? ¿Ya? Porque si usted ofrece pocos puestos de trabajo y tiene una fuerza laboral gigantesca, va a haber gente dispuesta a trabajar por mucho menos salario. Entonces ahí está el juego. Usted contrata un poco menos de gente para que haya una caída en el salario. La lógica inversa a lo que hace el monopolio. El monopolio reduce la cantidad que ofrece para que los compradores estén dispuestos a comprar más, mientras que el monopsonio reduce la cantidad que compra, ¿ya? Para que la oferta baje los precios. Ya. Eso sería entonces la primera clase. Vamos, perfecto. ¿Ya? Ni que lo hubiera calculado. Bueno, son exactamente las 9:40. Nos vamos a tomar el clásico recreo de 20 minutos y nos vemos a las 10 en punto. Obviamente me quedo por preguntas o qué sé yo.